Hola, bienvenido nuevamente a nuestro canal, al canal del Profe Nixon. En el día de hoy vamos a resolver unos problemas del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. En el video anterior resolvimos unos problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y hoy pues haremos el del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Bueno, ya las fórmulas las vimos en el video anterior, pero en el día de hoy vamos a recordarlas nuevamente. Son las mismas fórmulas que trabajamos anteriormente. Lo único que en esta vez vamos a tener en cuenta que como el movimiento es rectilíneo uniformemente desacelerado, la aceleración debe ser un número diferente de 0 y negativo. Tiene que ser un número menor que 0, o sea, el número negativo no puede ser 0. Las fórmulas, como lo dije ahorita, son las mismas. Bueno, y vamos a tener en cuenta, recuerden que el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la velocidad disminuye a medida que va pasando el tiempo. Entonces tenemos las mismas fórmulas para hallar la aceleración, para hallar la velocidad final, la velocidad inicial, la distancia recorrida. Entonces con estas mismas fórmulas vamos a resolver los siguientes problemas. Bueno, nos dice, el conductor de un automóvil que se mueve a 20 metros por segundo aplica los frenos y se detiene con aceleración constante después de 4 segundos. Hay dos preguntas. ¿Cuál fue la aceleración del automóvil y qué distancia recorrió mientras se detuvo? Bueno, en este tipo seguimos haciendo el mismo, en este tipo de problemas seguimos haciendo las mismas indicaciones de los problemas anteriores. Lo primero que hay que hacer es hallar los datos. ¿Cuáles son los datos que nos está dando el mismo problema? Entonces nos dice primero, el conductor de un automóvil que se mueve a 20 metros por segundo. Aquí nos están dando la velocidad inicial. Aplica los frenos y se detiene. Cuando dice que se detiene, me está diciendo que la velocidad final es 0. Con una aceleración constante, no nos dice el valor. Y después de 4 segundos, quiere decir que el tiempo es de 4 segundos. Dos preguntas, ¿cuál es la aceleración y qué distancia recorrió en ese tiempo? O sea, en esos 4 segundos. Bueno, entonces basado en esa información, aquí nos están dando la velocidad inicial, nos están dando la velocidad final, nos están dando el tiempo y nos piden hallar la aceleración y la distancia recorrida. Entonces sacamos la fórmula primero para hallar la aceleración. ¿Sí? La misma formulita anterior, una fórmula muy sencilla. Aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividida por el tiempo. Siempre es conveniente revisar si la ecuación cumple las condiciones, o sea, si se puede aplicar. Entonces miremos, ¿tenemos velocidad final? Sí, 0. Tenemos velocidad inicial, 20 metros por segundo, y tenemos el tiempo, 4 segundos. O sea que la ecuación cumple con los requisitos dados. Reemplazando los valores, tenemos que velocidad inicial 0 menos 20 metros por segundo dividido entre 4 segundos. 0 menos 20 pues da 20, 20 negativo, y 20 negativo dividido entre 4 nos daría 5 negativo, o sea, negativo entre positivo da negativo.
al dividir 20 negativos entre 4 nos está dando 5 negativos. Entonces, aquí podemos hallar la aceleración que es de 5 metros por segundo al cuadrado, pero este valor es negativo, o sea que tiene una desaceleración. Esto concluye exactamente porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Siempre que tengamos un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la aceleración debe dar negativo. Si no da negativo, debemos tener algún error, pero siempre debe dar negativa. Ahora vamos a hallar la distancia. Hay varias fórmulas para hallar la distancia, pero vamos a aplicar la más sencilla. Distancia igual velocidad inicial más velocidad final dividido por 2 y multiplicado por el tiempo. Reemplazamos los valores. Aquí nos quedaría entonces que 20 más 0 daría 20, dividido entre 2 daría 10, y 10 multiplicado por 4, ¿cuánto nos da? 40. Ahí se van los segundos, y entonces nos queda que la distancia recorrida por el móvil es de 40 metros. Entonces miren qué fácil resolvemos estos ejercicios. Pasemos al segundo ejercicio. Bueno, ahora resolveremos el problema número 2. Dice así: el conductor de un automóvil que se mueve a 30 metros por segundo acciona los frenos y logra detenerlo a 60 metros. ¿Cuánto tiempo duró el frenado y cuál fue su aceleración? Lo primero que debemos hacer es hallar los datos, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el automóvil se mueve a 30 metros por segundo. Quiere decir que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad constante en ese momento es de 30 metros por segundo. El señor acciona los frenos y logra detenerlo. Cuando dice que logra detenerlo, quiere decir que la velocidad final es 0. Si logra detener el auto, la velocidad final del auto es de 0. A 60 metros, quiere decir que recorre durante el proceso de frenado, recorre 60 metros. O sea, el auto no se detiene enseguida cuando el señor mete los frenos, sino que va poco a poco disminuyendo su velocidad hasta que se detiene completamente. Y durante ese proceso de frenado, el auto recorre 60 metros. Nos están pidiendo entonces cuánto tiempo duró ese proceso de frenado y cuál fue su aceleración. Pasamos entonces a buscar las fórmulas que nos permiten resolver este ejercicio. Tenemos la primera fórmula para hallar la distancia. Para hallar el tiempo. Tiempo igual velocidad final menos velocidad inicial dividido por la aceleración. Pero hay un pequeño problema con esta fórmula, ¿no? No conocemos la aceleración y entonces tendríamos dos incógnitas. Dos incógnitas tendríamos la letra T, que es el tiempo, y la A, que es la aceleración. Dos incógnitas que no, como el nombre lo dice, no se conocen, no sabemos cuánto vale, entonces no podemos aplicar esa fórmula. Entonces miremos otra fórmula conocida para hallar la distancia. Distancia igual velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Esta fórmula normalmente, como lo dije ahorita, se utiliza para hallar la distancia, pero también nos sirve para hallar el tiempo. Miremos cómo se procede así. Entonces reemplazamos valores. 60 metros es la distancia, igual a 30 metros por segundo, que es la velocidad inicial, más 0, que es la velocidad final, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Miren ustedes aquí que hay una sola incógnita, el tiempo, porque la distancia es conocida. Ya lo que hacemos será un procedimiento matemático para poder resolver el ejercicio fácilmente. 30 más 0 daría 30, dividido entre 2 daría 15. Entonces nos quedaría 60 metros igual a 15 metros por segundo multiplicado por el tiempo. Como vamos a hallar el tiempo,
entonces los 15 metros por segundo que está multiplicando pasa a dividir a 60 metros, quedando entonces un tiempo de 4 segundos. O sea que el tiempo sería igual 60 metros entre 15 metros por segundo. Aquí se van los metros y nos quedaría un tiempo de 4 segundos. Ahora miremos, vamos a hallar la aceleración. Ya es una fórmula conocida por ustedes. Aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividida por el tiempo. Reemplazando valores, 0 menos 30 daría menos 30, dividido entre 4 daría 7,5 metros por segundo al cuadrado, pero negativo. ¿De dónde? ¿Por qué negativo? En el numerador, 0 menos 30 daría menos 30, o sea, 30 negativo, dividido entre 4 positivo. Negativo entre positivo da negativo. Entonces aquí nos quedaría que la aceleración es negativa y concuerda con el problema. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Y siempre que tengamos un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la aceleración debe ser negativa. Bueno, para terminar resolveremos el siguiente problema. Un móvil se mueve a 24 metros por segundo en línea recta, desacelera uniformemente a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre al cabo de 6 segundos y cuál es la rapidez del móvil? Nuevamente, lo primero que hallamos son los datos. Dice que el móvil se mueve a 24 metros por segundo, o sea, la velocidad inicial es de 24 metros por segundo en línea recta, porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, entonces está en línea recta. Desacelera uniformemente a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Si dice la palabra desacelera, quiere decir que la aceleración es negativa. Por eso estamos colocando aquí aceleración igual a 3 negativo metros por segundo al cuadrado. Porque siempre que escuchemos la palabra o veamos la palabra desacelera, quiere decir que la aceleración es negativa, no se les olvide. Entonces por eso acá aparece aceleración igual a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí nos pregunta, ¿qué distancia recorren? Al cabo de 6 segundos, o sea, el tiempo es de 6 segundos. ¿Y cuál es la rapidez del móvil? O sea, aquí nos están pidiendo la distancia recorrida y la velocidad final en un tiempo de 6 segundos. Pasemos entonces a las fórmulas para hallar la distancia. Tenemos esta formulita que es la conocida por casi todos, es la más sencilla, pero miremos, tenemos aquí un pequeño problema. Distancia igual velocidad inicial más velocidad final dividida entre 2 y multiplicado por el tiempo. Tenemos un problema que no conocemos la velocidad final. Y como no conocemos la velocidad final, no podemos aplicarla inmediatamente porque tendríamos nuevamente dos incógnitas, la distancia y la velocidad final. Entonces no podemos aplicar esa fórmula. Busquemos la otra. Distancia igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí sí conocemos la velocidad inicial, conocemos el tiempo, conocemos la aceleración y conocemos acá el tiempo al cuadrado. O sea que podríamos reemplazarla fácilmente. Reemplazando los valores tendríamos entonces 24 metros por segundo multiplicado por 6 segundos. Más la mitad de la aceleración. La aceleración es menos 3 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, que son 6 segundos al cuadrado, que sería 36 segundos al cuadrado. Realizando las operaciones, 24 por 6 nos daría 144. Se van los segundos, entonces quedaría 144 metros
Aquí, aplicando la ley de los signos, antes de un medio aparece el signo más, signo positivo, y antes de 3 aparece el signo menos. Aplicando positivo por negativo da negativo, entonces eso se convierte en una resta. Entonces la mitad de 3 es 1.5 y 1.5 multiplicado por 36. Recuerden que dijimos 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Entonces aquí multiplicamos la mitad de 3, que es 1.5, multiplicado por 36 da 54. También se va metros, se van los segundos al cuadrado y queda solamente metros. Entonces queda distancia igual 144 metros menos 54 metros. Esto nos estaría dando una diferencia de 90 metros. O sea que la distancia recorrida por el móvil es de 90 metros. Ahora vamos a hallar la velocidad final. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la velocidad inicial, sí, 24 metros por segundo. Tenemos la aceleración, sí, menos 3 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos el tiempo, 6 segundos. Realizando esa operación matemática, aplicando las operaciones de suma, multiplicación, entonces nos quedaría 24 metros por segundo, quedaría igual porque no hace ninguna operación. Ahora, positivo por negativo, tenemos el signo más y tenemos el signo menos. Positivo por negativo daría negativo. Entonces, estos 3 por 6 sería 18 metros por segundo. O sea, nos quedaría que la velocidad final es igual a 24 metros por segundo menos 18 metros por segundo. Recuerden, ¿de dónde sale estos 18? De 3 por 6. 3 por 6, 18. ¿Y por qué signo menos? Más por menos daría menos. Entonces, por eso queda 24 menos 18, que sería 6. 24 menos 18 sería 6. Entonces quiere decir que la velocidad final es de 6 metros por segundo. Bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad para el desarrollo de tus habilidades en el conocimiento científico, o sea, para que aprendas más sobre la física. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Bueno, éxitos.